Busque la primera epístola a los Corintios, el capítulo 10, y leeremos desde el verso 12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Qué estupendo pasaje de las Escrituras es este. El hombre por lo general trata de vencer o enfrentar las tentaciones de tres maneras. Algunos simplemente ceden a la tentación. Son como una señora que dijo: yo puedo vencer cualquier cosa, menos la tentación. Y hoy en día tenemos una filosofía que dice que no debemos preocuparnos por la tentación. Si le hace sentir bien, hágalo. Cualquier cosa que sea natural es hermosa, y si es hermosa, tiene que ser buena. Por eso, cierta gente vive como animales. Los animales comen cuando quieren comer, beben cuando quieren beber, duermen cuando quieren dormir y tienen actividad sexual cuando la necesitan. Un animal vive una vida de autosatisfacción, autopreservación y autopropagación. Y tenemos una generación de personas que están viviendo de la misma manera. ¿Y por qué no? Se les ha enseñado en colegios y universidades que descienden de animales, solo que ellos son animales más inteligentes. Así que no debe sorprendernos cuando tratan de vivir como animales. Entonces, hay personas que simple y fácilmente ceden a la tentación. Luego hay otras personas que están en el extremo opuesto y que gastan todo su tiempo peleando contra la tentación, pero luchan contra la tentación con la fortaleza y energía de la carne. Y luchan, y fracasan, y siguen luchando, y siguen fracasando. Se parecen al pequeño niño que estaba sentado junto a un árbol de manzanas, y el granjero lo vio y le dijo: ¿qué estás tratando de hacer? ¿Robarme unas manzanas? Y el muchacho le contestó: no, señor, trato de no hacerlo. Pero muchas veces tratamos de no hacerlo, pero lo hacemos. Por supuesto, la manera no es simplemente cediendo a la tentación o luchando contra ella en el poder de la carne, sino venciéndola por medio del Señor Jesucristo y convirtiendo la tentación en triunfo. Ahora quiero compartir con usted varias cosas para convertir las tentaciones en triunfos. Primero, los sujetos de la tentación. ¿Quiénes son los tentados? ¿Quiénes son objetos de tentación? Bien, la Biblia lo dice en el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, eso es simplemente una advertencia para todos nosotros, porque todos nosotros somos sujetos de tentación. Y si usted me pregunta: ¿aún usted, Pastor Rogers? Por supuesto. Y usted dice: yo no sabía que los pastores eran tentados. Escúcheme. El Señor Jesús fue tentado. Y por cierto, Satanás apuntará sus poderosos cañones contra quienes están en el ministerio o son líderes espirituales. La verdad es que todos nosotros enfrentamos diariamente increíbles tentaciones en todas las áreas: orgullo, materialismo, deshonestidad, avaricia, los deseos de la carne. Todo esto está allí, con todos nosotros, siempre. Y el hecho de ser salvos no nos hace inmunes. Pero rápidamente tengo que decir, el ser tentado no es pecado. Y sabemos esto porque Jesús fue sin pecado. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Pero en este verso 12 es una advertencia contra el orgullo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El hombre orgulloso tienta al diablo para que lo tiente. Y si usted cree que no puede caer, usted ya está en camino de caer.
El hombre que está tratando de luchar contra la tentación con sus propias fuerzas es el hombre que puede estar caminando hacia su caída. Y esto nos presenta una interesante pregunta. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no hace imposible que seamos tentados? Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no elimina a Satanás simplemente? ¿Por qué Dios no quita cada seducción a fin de que no seamos tentados? Bueno, si Dios hiciera eso, usted y yo perderíamos algo. Perderíamos el poder y la habilidad de ser victoriosos por medio del Señor Jesucristo. Parece que en lo espiritual tratamos de ganar a como de lugar, caiga quien caiga y pese a quien pese. Y lo paradójico es que muchas veces para forzar victorias aparentemente espirituales, empleamos medios y estratagemas muy carnales. Pero obtener una aparente victoria de esa manera no es victoria. En la vida real, si no hay oposición, no hay victoria. Dios no le ha llamado a una vida fácil, pero le ha llamado a una vida de victoria por medio del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo, así que todos nosotros somos sujetos de tentación. Segundo, la fuente de la tentación. Quiero que note la fuente de la tentación en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora, note lo siguiente, que no sea humana. Usted me dirá, pastor, tengo una tentación muy especial. No, no la tiene. Usted tiene una variedad de tentaciones. Todas las tentaciones son comunes para todos los hombres. ¿O usted se cree tan especial que piensa que aún sus tentaciones son especiales? Todos tenemos las mismas tentaciones porque provienen de la misma fuente. Y pensándolo bien, solo hay 3 clases de tentaciones: el mundo, el demonio y la carne. Tenga eso en su mente porque es importante para ayudarle a entender más tarde. En 1 Tesalonicenses 5:23 leemos: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, el diablo le va a tentar en el área del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Y cómo el diablo le va a tentar en estas 3 áreas? Le tentará con el mundo, el demonio y la carne. Ahora, esto le va a parecer complicado por algunos minutos, pero concéntrese, y todo se armará como un rompecabezas. ¿Qué es el mundo? Cuando digo que el diablo le va a tentar con el mundo, ¿qué es el mundo? Y no estoy hablando de la gente en el mundo. Eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla del mundo. No se refiere a la gente en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si Dios ama así al mundo, usted también debería amarlo. Está bien el amar a las personas. Y no está hablando de planetas, las rocas, los árboles, los pájaros, las abejas y las pulgas. No está diciendo que estas cosas son malas, no. El mundo material es bueno y hermoso. ¿Quién hizo este mundo? Este es el mundo de mi Padre. Cuando Dios colocó a este planeta en el espacio y formó los mares y esculpió las montañas y tachonó el cielo con el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, cuando vistió a los valles de suaves y verdes alfombras y los adornó no solo con majestuosos árboles, sino también con una increíble variedad de flores multicolores y fragantes, vio Dios que todo era bueno. Así que nunca deje que el diablo le diga que el mundo físico es malo, porque no lo es. Pero la Biblia dice que no debemos amar al mundo. Déjeme darle como ejemplo algunos versos, anótelos, por favor. 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, si no es la gente del mundo y no es la tierra, el planeta, entonces, ¿qué es el mundo? Bien, la palabra mundo es la palabra cosmos y significa un sistema, un orden. ¿Lo ve? Hay un sistema, un orden, una filosofía que la Biblia lo llama el mundo. Es algo atrincherado y sistemáticamente diabólico que usted y yo no debemos amar. Voy a ilustrar esto. En 1 Pedro 3, versos 3 y 4, Dios está diciendo a una esposa salvada cómo ser bella y atractiva para su esposo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y la palabra atavío aquí es traducida como cosmos en más de 100 otros lugares en la Biblia. Y dice que el cosmos no debe ser solo el arreglo del cabello, o ponerse joyas, o lucir vestidos lujosos. ¿Qué es lo que una mujer se pone en el rostro? Cosméticos. ¿Lo entiende? Literalmente está poniendo su rostro en orden. Ahora el apóstol no está diciendo que no está bien que una mujer use cosméticos. Algunas veces me preguntan, pastor, ¿piensa que es un pecado que la mujer use maquillaje? Yo creo que es un pecado si algunas mujeres no lo usan. No dice que sea malo usar cosméticos, tanto como no es malo usar joyas. De hecho, Dios se refiere a sus santos como a joyas. Habla de la ciudad celestial hecha de joyas. Si usted dice que es incorrecto al arreglarse el pelo o lucir joyas, teniendo como base este versículo, entonces también tendrá que decir que es incorrecto ponerse vestidos, porque dice que no debe ser la ropa nuestro adorno. Por cierto, él no está diciendo que para ser espirituales debemos caminar desnudos. Tampoco dice que para que una esposa gane a su esposo para Cristo, debe lucir como una cama descendida o como mueble que necesita una mano de pintura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que su arreglo no debe estar normado por el mundo. O sea, por la moda impuesta por los peluqueros, los joyeros, los modistas. No deje que ese cosmos le moldee, que este mundo le oprima. No deje que eso sea lo que le motive, le guíe y le controle. No deje que ese cosmos sea su mundo. Algunos hombres estarán pensando, muy bien, pastor, siga predicando para ellas. Bueno, no tan rápido, mi amigo. El apóstol podría decir a cada uno de ustedes que no sea el mundo de los deportes, o el mundo de las finanzas, o los negocios, que no sea el mundo de la política que lo domine. Cualquiera que sea el sistema, si no es del reino de Dios y su Cristo, si el número uno de su vida no es Jesucristo, usted está en el mundo. Usted ha sido comprado por el sistema. No importa lo que sea. Y no tiene que ser algo horroroso tampoco. El mundo no tiene que ser el de la discoteca, del juego, de la prostitución. Simplemente el mundo. El mundo es el cosmos, un sistema, un orden. Esa es la fuente de tentación. El mundo. Yo llamo al mundo el enemigo externo, el enemigo externo. Pero hay otra fuente de tentación, no solo el mundo, sino también la carne. ¿Qué es la carne? Usted dirá, bueno, la carne es lo que cubre nuestros huesos. No estoy hablando de la carne en ese sentido.
La Biblia no utiliza la palabra carne para describir los músculos y la piel y los huesos y los nervios y los corpúsculos y todo lo demás que hay en nuestros cuerpos. A veces lo hace. Pero cuando usa la palabra carne para hablar de la tentación, la usa en un sentido completamente diferente. La Biblia dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir cuando menciona la carne? Está hablando de una inclinación que tenemos para hacer el mal que está en nosotros, una predisposición hereditaria para pecar. A veces nos referimos a ella como la vieja naturaleza o la naturaleza adámica. Se llama la carne. Usted la tiene y yo la tengo. Nacimos con ella. La heredamos de nuestros padres, quienes la heredaron de sus padres, y estos la heredaron de sus padres, y así llegamos hasta Adán. ¿Lo ve? Nacimos con esa predisposición hacia el pecado, así que no luzca tan santo porque la Biblia llama a esta predisposición para el pecado la carne. ¿Cuántas veces después de pecar usted ha dicho, el diablo me hizo hacerlo? Escúcheme con atención porque le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender. El diablo no puede hacerle pecar. Si el diablo le pudiera hacer pecar, usted tendría la coartada perfecta. Verá, el pecado es un trabajo interno, viene de su carne. Por supuesto que el diablo le ayudará a pecar. El diablo le tentará para que peque, el diablo hasta le animará para que peque, pero el diablo usa su carne para que peque. Ahora le puedo asegurar que si el diablo no existiera, usted y yo pecaríamos lo mismo. Usted puede pecar por su propia cuenta. Un niño pequeño le dijo una mala palabra a su hermanita, le golpeó con el palo de la escoba y le escupió en la cara. La madre reprendió al niño y le dijo que seguramente fue el diablo quien le había empujado a hacer eso. Y el muchachito le respondió, el diablo hizo que le dijera esa mala palabra y que la golpeara con el palo de la escoba, pero el escupirle en la cara, esa fue mi propia idea. No sorprendería el descubrir cuánto de lo que pecamos es nuestra propia idea. Con nuestra naturaleza adánica viene la predisposición para pecar. Y pecaremos con diablo o sin diablo, porque el diablo no nos obliga a pecar. No nos mete en un pecado en contra de nuestra voluntad. Y porque tenemos esa vieja naturaleza pecaminosa, Dios quiere darnos una nueva naturaleza purificada, santificada, glorificada. Dios quiere darnos una nueva vida. Esa nueva vida solo la tendremos cuando recibamos a Cristo por fe en nuestro corazón. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo, amiga, posee usted esa vida. En otras palabras, ha recibido por fe al Señor Jesucristo en su corazón y en su vida. Si aún no lo ha hecho, ¿qué le impide hacerlo ahora mismo? Hoy mismo usted puede ser salvo y tener vida nueva. Si ese es su profundo y sincero deseo, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Querido Dios y Padre, sé que muchas veces trato de encontrar excusas y aún justificación para mis pecados. Ahora entiendo que eso es una verdadera necedad. Perdóname y ayúdame a vivir una vida dirigida por ti y no por el diablo. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida como pago por mis pecados y te estoy muy agradecido por eso. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Este momento con sincera fe, te recibo en mi corazón y mi vida como mi Salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
Que Dios le bendiga. ¿Le hace el diablo caer en pecado? El Dr. Adrian Rogers, en la serie Regresemos a las Bases, nos lo explica. Las fuentes de nuestra tentación son el mundo, la carne y el diablo. El mundo es el enemigo externo. La carne es el enemigo interno. Y el diablo es el enemigo infernal. Porque existe el diablo realmente. Y él quiere que usted peque. Por eso usa la carne para tentarle a que peque. Permítame describir la anatomía de la tentación. Piense que el mundo es un fósforo y que la carne es un enorme depósito de gasolina. Piense que el diablo es quien enciende el fósforo y lo bota en la gasolina. Y ahí tiene usted la anatomía del pecado. Cómo el diablo usa el mundo y la carne para hacer que usted peque. Recuerde, el diablo no lo meterá a usted en el pecado, pero le dará todas las facilidades y le animará para que usted voluntariamente peque. Y su tentación es muy común, porque la tentación es común en todos los seres humanos. Nuestro maestro, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entregan la segunda parte de su mensaje, Cómo convertir las tentaciones en triunfos. Por favor, busque Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estamos estudiando cómo convertir las tentaciones en triunfo. Veamos como tercer punto el lugar de su tentación. ¿Dónde será tentado? No con qué será tentado, sino dónde será tentado. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Está hecho a la imagen de Dios, del Trino Dios. Y usted tiene una triple naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Es muy importante que usted entienda esto, porque si no lo entiende, no sabrá cómo luchar. Dije que el mundo es el enemigo externo. Déjeme decirle dónde le tentará el mundo. Lo hará primordialmente en el área de su alma. ¿Qué significa la palabra alma? La palabra griega para alma es psique o psiquis en español. Su alma es su mente, sus emociones, su voluntad. Su psiquis es su ego, usted mismo. La persona que vive dentro de usted. Eso es su alma. Y con su alma, usted tiene una vida psicológica. Y el mundo, este cosmos, este sistema, le tentará primordialmente en el área de su alma, de su psiquis, de su ego. Eso es lo que significa ser mundano, vivir en egolatría. Si usted es un cristiano mundano, porque que los hay, usted es un ególatra. Permítame darle un ejemplo de esto. En el Antiguo Testamento, recuerda cuando Abraham y su sobrino Lot tenían una guerra familiar. Pero Abraham magnánimamente le dijo a Lot, mira, no tenemos que pelear. Te diré lo que vamos a hacer. Tú escoge. Si quieres ir en determinada dirección, yo me iré en dirección contraria. La tierra está delante de nosotros. Escoge y toma lo que quieras. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis que Lot dirigió su mirada hacia los valles bien irrigados. Vio la hierba crecida y verde y supo que sería un buen alimento para su ganado. Y Lot se fue hacia el este. Levantó su carpa hacia Sodoma y Gomorra. Fue allá porque quería campos más fértiles. ¿Pero por qué quería más campos fértiles? Ya era fabulosamente adinerado, pero él quería ser el hacendado más grande y poderoso en toda la Palestina. Eso es todo. No estaba tratando de tener más dinero. Solo quería ser más influyente. Quería ser el más importante en toda esa tierra.
trataba de alimentar su alma con las cosas del mundo, y esa es una tentación. Y muchos hoy en día son tentados exactamente de la misma manera. Este sistema mundano dice: debes tener más, debes hacer más, tienes que ser más. Eso es el mundo. En Primera de Juan 2:16 leemos: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y todo esto está en guerra contra su alma. Ahora, ¿qué es la carne? Es la predisposición para pecar. Su cuerpo estará sujeto a tentaciones físicas. Las áreas del apetito, lascivia, pereza, violencia, son las áreas de la carne, y somos tentados de esa manera. El rey David miró desde la terraza de su palacio y vio a una hermosa mujer que se bañaba. Era Betsabé. Y él se quedó mirándola. Y algo dentro de él, esa vieja predisposición adánica para el pecado, esa lujuriosa tentación sexual se despertó en él. Su pulso se aceleró, sintió un incontenible deseo sexual. Esa fue una increíble tentación sexual para David, y él cedió a esa tentación y cayó. El enemigo externo pelea contra el alma, mientras que el enemigo interno pelea contra la carne. Ahora, ¿qué acerca del enemigo infernal, el diablo? ¿En contra de quién hace la guerra? Usted dirá que el diablo está tratando de que usted cometa adulterio, está tratando de que usted sea un borracho, o a lo mejor quiere que usted sea un ególatra. No necesariamente. Escuche, el diablo está en guerra contra su espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre su espíritu y su alma? Su alma es el sentido de su autopercepción de Dios. Usted conoce a Dios a través de su espíritu. Solo el hombre tiene espíritu. Y eso es lo que hace que el hombre sea más que un animal. El hombre puede conocer a Dios, y la Biblia dice que Dios es espíritu, y que los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Y Pablo dijo en Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu en el hombre es ese vehículo de comunicación, adoración, alabanza y conocimiento espiritual. ¿Y qué es lo que el diablo quiere hacer? El diablo quiere separarnos de Dios. Por lo tanto, el enemigo infernal, el diablo, hace guerra principalmente contra su espíritu. Escúcheme, el diablo no está necesariamente interesado en que usted se emborrache. ¿Sabe usted que el diablo a lo mejor preferiría que usted no beba? Si el emborracharse lo alejaría de Dios, entonces el diablo le incitaría a beber. Pero a lo mejor el diablo quiere que usted permanezca sobrio. A veces he pensado que el diablo debe de estar avergonzado de algunos borrachos. Quiero decir, ahí está un borracho dormido en una calle, cubierto con su propio vómito y lleno de moscas. ¿Cree usted que eso es una buena propaganda para el diablo? Le diré que la mejor propaganda para el diablo es el hombre distinguido, con una fina camisa y elegante corbata, sentado cómodamente y rodeado de hermosas mujeres. ¿Tiene en su mano un cóctel? No es un borracho. Maneja bien la situación. Pero no conoce a Dios. Y no estoy diciendo que no conoce a Dios porque tenga una copa de licor en su mano. Lo que estoy diciendo es que al diablo le fascina esta clase de personas de éxito, según el mundo, hombres y mujeres distinguidos que no conocen a Dios. Al diablo no le importa si usted vive en una imponente mansión, o si tiene buenos modales. A él le tiene sin cuidado el que usted sea delicado o inteligente.
y que sea miembro de algunos clubes sociales o culturales importantes. Tampoco le importa si usted asiste a una iglesia y es una persona religiosa. Nada de eso le importa al diablo, tanto y en cuanto usted no conozca personalmente a Dios. Porque lo que el diablo está tratando de hacer es separarle de Dios. Lot es un ejemplo del mundo tentando al alma. David es un ejemplo de la carne tentando al cuerpo. Simón Pedro es un ejemplo del diablo tentando al espíritu. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Simón Pedro un poco antes de que Pedro negara con maldiciones de que conocía a Cristo? Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Puso atención a estas palabras de Jesús. He orado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuál fue la tentación de Simón Pedro cuando negó al Señor Jesucristo? ¿No estaba en un viaje ególatra? ¿No estaba bajo ningún ataque sexual o de lujuria carnal? Su fe se debilitó. Y Satanás quería tenerlo para zarandearlo como a trigo. Primordialmente, Satanás quiere separarnos del todopoderoso Dios. Volvamos a 1 Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Contra los deseos de la carne, la palabra clave es huir. ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza adánica dentro de nosotros que trata de usar los deseos de la carne para tentarnos. Y la Biblia enfática y repetidamente advierte: huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Y usted puede ser ya una persona mayor, adulta, y sin embargo, podrá verse arrastrado por alguna pasión carnal, aunque no sea juvenil. La Biblia no nos dice que debemos pelear contra esta clase de tentaciones, nos dice que debemos huir. Ahora, si hay alguna tentación que despierte en usted cosas negativas, huya de esas cosas, y mientras más rápido mejor. Cuando estaba en la universidad, sobre mi escritorio yo tenía una plaquita con las siguientes palabras: el que no quiera caer no debe andar por sitios resbalosos. Huya de la fornicación. Jovencitos, cuando tienen una cita, el ir a un lugar apartado y solitario no es huir de la fornicación. Eso es meterse en la boca del lobo. Y si usted dice: el Señor nos mantendrá puros, Él lo hará si usted huye de la fornicación, no si se mete en ella. Usted no debe poner esa clase de basura en su mente leyendo y viendo pornografía. Ahora, no solo en el cine y la televisión, sino también en Internet. Usted no puede poner toda esa podredumbre en su mente y permanecer puro. Y si usted es una de esas personas que dice: yo tengo una mente abierta, no me molesta ver esas cosas, le diré: ¿por qué no le molesta? Primero, creo que está mintiendo. Pero si no está mintiendo, entonces usted o es Superman o un extraterrestre. La Biblia dice en Proverbios 6:27, tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Usted no pondría basura en su boca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué poner basura en su mente? Huya de la fornicación. Dice un refrán: mejor ser un cobarde salvo que ser un valiente condenado. Jovencitos y jovencitas, cuando tengan una cita, vayan a ver un juego de fútbol o básquetbol, en donde estarán rodeados de miles y miles de personas. Y si van a darse un beso de despedida,
Hágalo frente a la puerta de la casa de ella, donde hay luz, y donde el papá de ella está mirando por una ventana con un garrote en la mano. En serio, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que usted no se pone en situación comprometida. Si el licor es tentación para usted, manténgase lejos de las bebidas alcohólicas. Y si tiene alguna botellita de licor escondida por ahí, vacíela en el lavabo. Así por lo menos ayudará a quemar la suciedad que hay en las cañerías. ¿Está tratando de dejar de fumar? Pues no tenga cajetillas de cigarrillos guardadas por todas partes. Bótelas a la basura. No las regale a sus amigos. Simplemente rómpalas y bótalas. Y no faltará quien me diga, pero Dios hizo la planta de tabaco. Por supuesto que sí. Pero la hizo para matar insectos, no gente. Huya de la fornicación. Si es necesario, aprenda a ser un cobarde de primera clase. Cuando la esposa de Potifar tentó a José, José era un esclavo en la casa de Potifar. Y esa malvada mujer tuvo tremendo apetito sexual por este joven esclavo hebreo, y trató por todos los medios de que José fornicara con ella. Cuando José se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y cuando esta impía mujer lo agarró y trató de que fuera a la cama con ella, José salió huyendo a toda velocidad, dejando en su apuro su manto en las manos de ella. Él huyó de allí. Él saturó ese lugar con su ausencia. Ahora nosotros a lo mejor nos reímos de él, pero él mantuvo su pureza. Y conozco a alguna gente tan tonta que hoy diría, la señora Potifar no tenía que actuar de esa manera. Ella y José deberían haberse arrodillado junto a la cama y orar acerca del asunto. No. No se nos pide que luchemos contra esta clase de tentación. Se nos dice que huyamos. Contra la carne la palabra clave es huir. Pero, ¿qué acerca del mundo? ¿Cómo vence usted al mundo? Contra el mundo la palabra clave es fe. En su epístola, Juan nos dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuevamente, no se nos dice que debemos pelear contra la mundanalidad. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe hace que Dios sea real para usted, una brillante y viva realidad. En 1 de Juan 2:15 leemos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora ponga atención a lo siguiente. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón por la cual ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. La mundanalidad es simplemente un síntoma de que el amor del Padre no está en usted. ¿Cómo vencer al mundo? Suponga que usted está manejando su carrito por la carretera y de pronto una luz roja se enciende en el panel de instrumentos indicando que falta aceite en el motor. ¿Qué hace usted? ¿Romper la luz del panel? ¿Y asunto terminado? No. Usted necesita ir de inmediato a una estación de servicio y que pongan el aceite necesario. Solo así desaparecerá la luz roja del panel. ¿Correcto? Ahora, si un hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si descubre que usted es mundano y que este mundo está tratando de moldearlo a su manera, le diré qué está mal con usted. Usted no se ha enamorado del Señor Jesucristo. Usted no tiene fe en Cristo, no está viendo a Cristo, y esa es la razón por la que tienen problemas de mundanalidad. No pelee con la luz del panel, ponga aceite en el motor. Llénese del Señor Jesucristo. Contra la carne, la palabra clave es huir. Huya de la fornicación. Contra el mundo, la palabra clave es fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Contra el enemigo infernal, la palabra clave es lucha. La Biblia dice que debemos pelear la buena batalla de la fe.
Y en la epístola de Santiago leemos: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Aquí no se nos dice que debemos correr. Se nos dice que debemos resistir, pelear, no en nuestra propia fortaleza, sino en la fortaleza de Cristo. Y usted pregunta, ¿cómo puedo hacer eso? Busque Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero para tener ese poder, usted necesita primero tener a Cristo en su vida. Lo tiene. ¿Es Jesús ya su Salvador y Señor? Si aún no lo es, ¿por qué no toma esa decisión ahora mismo? Ora y diga con sus propias palabras: Señor Jesús, tú fuiste tentado, pero no pecaste. Yo soy tentado y peco. Ayúdame a romper este ciclo vicioso en mi vida. Perdona mis pecados, límpiame, sáname y sálvame. Te invito a mi corazón y a mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor, desde ahora y para siempre. Lo pido en tu santo nombre. Amén. El hombre orgulloso tienta al diablo para que lo tiente. Y si usted cree que no puede caer, usted ya está en camino de caer. El hombre que está tratando de luchar contra la tentación con sus propias fuerzas es el hombre que puede estar caminando hacia su caída. Y esto nos presenta una interesante pregunta. Si Dios realmente nos ama, y gracias a Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo, así que todos nosotros somos sujetos de tentación. Segundo, la fuente de la tentación. Quiero que note la fuente de la tentación en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora, note lo siguiente: que no sea humana. Usted me dirá: pastor, tengo una tentación muy especial. No la tiene. Usted tiene una variedad de tentaciones. Todas las tentaciones son comunes para todos los hombres. ¿O usted se cree tan especial que piensa que aún sus tentaciones son especiales? Todos tenemos las mismas tentaciones porque provienen de la misma fuente. Y pensándolo bien, solo hay 3 clases de tentaciones: el mundo, el demonio y la carne. Tenga eso en su mente porque es importante para ayudarle a entender más tarde. En 1 Tesalonicenses 5:23 leemos: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, el diablo le va a tentar en el área del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Y cómo el diablo le va a tentar en estas 3 áreas? Le tentará con el mundo, el demonio y la carne. Ahora, esto le va a parecer complicado por algunos minutos, pero concéntrese, y todo se armará como un rompecabezas. ¿Qué es el mundo? Cuando digo que el diablo le va a tentar con el mundo, ¿qué es el mundo? Y no estoy hablando de la gente en el mundo. Eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla del mundo. No se refiere a la gente en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si Dios ama así al mundo, usted también debería amarlo. Está bien el amar a las personas. Y no está hablando de planetas, las rocas, los árboles, los pájaros, las abejas y las pulgas. No está diciendo que estas cosas son malas, no. El mundo material es bueno y hermoso. ¿Quién hizo este mundo? Este es el mundo de mi Padre. Cuando Dios colocó a este planeta en el espacio y formó los mares y esculpió las montañas y tachonó el cielo con el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias,
Cuando vistió a los valles de suaves y verdes alfombras y los adornó no solo con majestuosos árboles, sino también con una increíble variedad de flores multicolores y fragantes, vio Dios que todo era bueno. Así que nunca deje que el diablo le diga que el mundo físico es malo, porque no lo es. Pero la Biblia dice que no debemos amar al mundo. Déjeme darle como ejemplo algunos versos, anótelos, por favor. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, si no es la gente del mundo y no es la tierra, el planeta, entonces, ¿qué es el mundo? Bien, la palabra mundo es la palabra cosmos y significa un sistema, un orden. ¿Lo ve? Hay un sistema, un orden, una filosofía que la Biblia lo llama el mundo. Es algo atrincherado y sistemáticamente diabólico que usted y yo no debemos amar. Voy a ilustrar esto. En 1 Pedro 3, versos 3 y 4, Dios está diciendo a una esposa salvada cómo ser bella y atractiva para su esposo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y la palabra atavío aquí es traducida como cosmos en más de 100 otros lugares en la Biblia. Y dice que el cosmos no debe ser solo el arreglo del cabello, o ponerse joyas, o lucir vestidos lujosos. ¿Qué es lo que una mujer se pone en el rostro? Cosméticos. ¿Lo entiende? Literalmente está poniendo su rostro en orden. Ahora el apóstol no está diciendo que no está bien que una mujer use cosméticos. Algunas veces me preguntan, pastor, ¿piensa que es un pecado que la mujer use maquillaje? Yo creo que es un pecado si algunas mujeres no lo usan. No dice que sea malo usar cosméticos, tanto como no es malo usar joyas. De hecho, Dios se refiere a sus santos como a joyas. Habla de la ciudad celestial hecha de joyas. Esa es la fuente de tentación. El mundo. Yo llamo al mundo el enemigo externo, el enemigo externo. Pero hay otra fuente de tentación, no solo el mundo, sino también la carne. ¿Qué es la carne? Usted dirá, bueno, la carne es lo que cubre nuestros huesos. No estoy hablando de la carne en ese sentido. La Biblia no utiliza la palabra carne para describir los músculos y la piel y los huesos y los nervios y los corpúsculos y todo lo demás que hay en nuestros cuerpos. A veces lo hace. Pero cuando usa la palabra carne para hablar de la tentación, la usa en un sentido completamente diferente. La Biblia dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir cuando menciona la carne? Está hablando de una inclinación que tenemos para hacer el mal que está en nosotros, una predisposición hereditaria para pecar. A veces nos referimos a ella como la vieja naturaleza o la naturaleza adámica. Se llama la carne. Usted la tiene y yo lo tengo. Nacimos con ella. La heredamos de nuestros padres, quienes la heredaron de sus padres, y estos la heredaron de sus padres, y así llegamos hasta Adán. ¿Lo ve? Nacimos con esa predisposición hacia el pecado, así que no luzca tan santo porque la Biblia llama a esta predisposición para el pecado la carne. ¿Cuántas veces después de pecar usted ha dicho, el diablo me hizo hacerlo?
escúcheme con atención porque le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender. El diablo no puede hacerle pecar. Si el diablo le pudiera hacer pecar, usted tendría la coartada perfecta. Verá, el pecado es un trabajo interno.